Buenas, damos inicio a la clase de hoy de historia de tercero y el gran tema del que pienso hablar es reformas borbónicas. Va a ser una mini clase por una cuestión de tiempo, mi canal me permite subir hasta 15 minutos, igual lo más probable es que corte y que termine armando, digamos, varios videos sobre la temática. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es llegar a ver Revolución de Mayo, que es la gran temática no solo de la historia argentina, pero en particular del primer trimestre de historia de tercero, pero me parecía conveniente arrancar con reformas borbónicas, ir un poquito más atrás para poder entender mejor la Revolución de Mayo. Aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, que escriban abajo en los comentarios cuestiones que se hayan entendido, cuestiones que no se hayan entendido. ¿Por qué cuestiones que se hayan entendido? Para que tenga más la dinámica de una clase. En una clase uno entiende todo, entonces necesito tener la certeza de que eso sea así, espero que sea así, y comenten, profe, la verdad que de 10 se entendió todo, no tengo ningún inconveniente. Si no se entendió algo, si en algún momento hablé muy rápido, porque por una cuestión de duración del video necesito hablar rápido, me dicen no se entendió X tema, en comentarios lo explico un poquito, o si veo que no se entendieron varias cosas, armo otro video y explico. Que tenga la dinámica de una clase común y corriente. Entonces nosotros vamos a hablar, por eso mismo, digamos, la profundidad de la clase no va a ser igual a una profundidad, a mí me encanta hablar, pero no va a poder ser una clase de 2 horas o de 1 hora y media, sino que se va a tener que acotar a 5 minutos, a 10 minutos, entonces, más que nombres, más que fechas, me va a interesar explicar determinados ejes. ¿Por qué? Nombres y fechas buscan en internet, buscan en un manual y eso va a estar de forma muy fáctica. Me parece mejor explicar el porqué de los nombres, por qué le decimos reformas borbónicas, por qué reformas y por qué borbónicas, que parece una explicación ociosa pero es muy importante, porque incluso uno ve en los manuales que se equivocan, incluso, ahora lo voy a mencionar, equivocaciones en términos de fechas, de años, de nombres. Por eso me parece más importante en términos de ejes, 3 o 4 grandes ejes. Y sí, también, digamos, no en los comentarios, pero yo en la descripción voy a darles el link del Drive, donde va a estar subido este video. Pero lo que me va a importar de esa descripción del Drive es el trabajo práctico, que en realidad es una guía de lectura, que van a tener que hacer en base al visionado de este fragmento. Preguntas como, ¿en qué consistieron las reformas borbónicas? ¿Cuáles fueron los aspectos territoriales? ¿Cuáles los administrativos? Cosas que voy a explicar. Tengo un acompañante ahí, no sé si lo ven, un esqueletito, así que nos va a oficiar de alumno. Espero que pregunte algo. Entonces, arrancando, reformas borbónicas. Primero, ustedes tenían un trabajo práctico que iba sobre que era una revolución que en términos de concepto a mí me servía para poder explicar por qué no hablamos de revoluciones borbónicas y sí de reformas. Cuando uno utiliza la palabra reformas, quiere decir que hay pequeños o grandes cambios, por lo general son grandes, en este caso, son grandes cambios, pero para que la totalidad no cambie. O sea, cambian muchas cosas, pero para reafirmar, para reajustar cuestiones que quizás estén un poco endebles, un poco flojas y que hay que asegurarlas. ¿Qué es lo que había que asegurar? Estamos hablando del año 1700, así arrancamos nosotros. Sobre todo la segunda mitad del 1700 hay que reafirmar el dominio de los españoles, de los portugueses también, pero en este caso vamos a hablar de los españoles, sobre sus dominios, sus posesiones americanas. Como ustedes habrán visto el año pasado, tanto España como Portugal dominaban buena parte del continente americano. No por algo, nosotros estamos hablando en español y nos comunicamos por este idioma. En el caso de Brasil es el portugués, tiene que ver con esa herencia y con ese dominio colonial que duró 300 años. Entonces, me parece que quedó claro. ¿Por qué reformas? Porque son cambios que no llegan a ser revoluciones, no llegan a ser, incluso en algunos casos no son tan abruptos, pero sí terminan teniendo repercusiones muy fuertes. Algunos cambios sí son abruptos, pero en realidad lo hacen para que en la totalidad, que es este dominio, vuelvo con la idea, que este dominio español en América no cambie y hasta mejore, se afiance aún más.
¿Por qué había que hacer eso? ¿Por qué los españoles? Ahora voy a la parte de por qué borbónicas. Los españoles, los reyes gobernantes antes de la familia, antes de los Borbones, eran los Habsburgo, y dentro de los Habsburgo, los últimos monarcas, digamos los últimos 3 reyes, pasaron a la historia conocidos como los Austrias menores. ¿Por qué la parte de menores? Es un adjetivo totalmente despectivo para decirles no fueron grandes reyes, no fueron grandes monarcas, inclusive algunos lo catalogan como verdadero desastre en términos económicos, en términos bélicos, pierden guerras, España una crisis impresionante, la industria, la naciente industria, digamos, queda totalmente estancada, la agricultura también. Entonces son conocidos como los Austrias menores. ¿Quiénes son estos Austrias menores? No pido que lo recuerden y no va a haber una pregunta en este sentido, pero me parece importante mencionarlo. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Era muy importante en esa época tener un descendiente, tener un hijo varón. Carlos II no lo tiene, entonces empieza a pensarse quién va a ser el descendiente de este rey, que está por fallecer, fallece en el 1700 y no tiene un heredero al trono. Del otro lado, país vecino, Francia, había un rey muy poderoso llamado Luis XIV, que era, además es cuñado del rey español. Era muy raro en esa época encontrar reyes, príncipes que no sean parientes entre sí en Europa. El rey francés y el español eran parientes, y el rey francés tenía un nieto, Felipe, y empieza a pensar en la posibilidad de colocarlo en el trono español y así ampliar la influencia francesa sobre Europa, sobre todo en España, ¿no? Fallece en el 1700 el rey español, Carlos II, y lo sucede, efectivamente, el nieto del francés, que era Felipe. Por una cuestión de seguir, digamos, con toda esta cuestión numérica, el Felipe que yo nombré antes era Felipe IV, entonces Felipe V sería el primer monarca, el primero, digamos, de los Borbones en España. Ahí arranca toda esta dinastía de los Borbones, una familia que todavía está en España, y esta familia comienza a pensar en mejorar las cuestiones que habían sido mal administradas durante la dinastía anterior y empezar a reajustar tuercas o tornillos, digamos, empezar a mejorar ese dominio español sobre América que creían que se estaba diluyendo, que se podía llegar a perder. Entonces encaran una serie de, repito, reformas, de modificaciones borbónicas, su nombre, reformas borbónicas. Entonces ahora ya saben, cuando uno vea las palabras, el concepto de reformas borbónicas, quiere decir esto, son grandes cambios llevados a cabo, no llegan a ser, no es una revolución, pero son transformaciones llevadas a cabo por los Borbones, que eran los reyes, el rey español, para reafirmar su poderío, su dominio sobre sus posesiones ultramarinas, quiere decir del otro lado del océano, sobre América. Nosotros en particular vamos a hablar de el cono sur de Sudamérica, y acá está en un mapa, después voy a ir mencionando algunas cuestiones. Hasta acá creo que más o menos se entendió. También si tienen alguna duda, algún inconveniente, ponen en comentarios. ¿En qué van a consistir las reformas borbónicas? Va a haber varias cuestiones, pero nosotros vamos a puntualizar en algunas. En primer lugar, lo territorial. Cómo se dividían. Por un lado, en España gobernaba el rey, y en América no podía, por una cuestión de que no estaba el presente, tenían que haber otras personas que eran los virreyes, que eran designados por el rey para gobernar en América. América continente muy extenso, de México para abajo, estamos haciendo alusión en este caso, y hasta el momento había 2 virreinatos. Por un lado el virreinato de México y por otro lado el virreinato del Perú. Esos son los 2 grandes virreinatos que, incluso si ustedes recuerdan de historia del segundo, los grandes imperios que los españoles encuentran en América son, en realidad había 3, pero el de los mayas estaba prácticamente extinto, digamos. Entonces estaba el imperio azteca y el imperio inca. Sobre el imperio azteca se construye el virreinato, se edifica el virreinato de México, y en el caso de los incas, una vez
asesinados, masacrados, es lo que se crea, digamos, es el virreinato del Perú. Esas son las dos grandes unidades territoriales. Los Borbones creen que va a ser mejor, por una cuestión de extensión territorial, dividir los virreinatos, hacer nuevos virreinatos. Se van a crear dos más, además de capitanías, la capitanía de Chile, la de Venezuela. Se va a crear en 1700, acá hay una cuestión con el tema de las fechas, 1776, les va a aparecer en internet a ustedes, el Virreinato del Río de la Plata, que esto es muy importante porque nosotros vamos a darle toda la importancia durante el año al Virreinato del Río de la Plata y a lo que le vaya a pasar a este virreinato. Se crea en 1776. No soy muy partidario de que se acuerden fechas, pero en este caso sí me parece importante. Es el mismo año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, mientras en el norte Estados Unidos se está independizando de Inglaterra, acá se está creando el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, que Buenos Aires en ese momento era una entidad era un territorio, digamos, totalmente marginal, no tenía mucha importancia, pero por estar ubicado en el extremo, o sea, eran las posesiones más alejadas, Buenos Aires está acá, por estar, o sea, es lo más alejado dentro del dominio de los españoles en América, necesitan crear un virreinato al sur. ¿Por qué la capital es Buenos Aires? 1707. En realidad la creación algunos la preferirían ubicar en 1777, al otro año, porque 1776 lo que hace es, con este conflicto que están viviendo los ingleses, porque se independiza una de sus principales posesiones, que son los Estados Unidos en el norte, abandonan prácticamente los portugueses y los ingleses, sobre todo los portugueses, aliados de los ingleses, habían fundado Colonia de Sacramento en Uruguay, y lo que hace digamos, todo el dominio español en ese momento es aprovechar la situación, reafirmar su dominio sobre Uruguay y fundar el nuevo virreinato con la capital inmediatamente enfrente de Colonia de Sacramento, que es Buenos Aires. A partir de ese momento, Buenos Aires va a empezar a crecer, va a tener una importancia tal que, sobre todo para crecer económicamente, ¿qué se va a hacer? Y esto también es muy importante porque tiene que ver con los resentimientos que se empiezan a despertar en ese momento. Había que financiar la creación del nuevo virreinato y se destina el Potosí, el Cerro Potosí, hasta ese momento estaba controlado, estaba bajo dominio, digamos, estaba bajo la órbita del Virreinato del Perú. Virreinato antiguo seguía existiendo, deja de pertenecer al Virreinato del Perú y lo dejan bajo la órbita de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que Buenos Aires se financie. Esto va a aumentar los resquemores y eso explica que cuando después expliquemos por qué el Virreinato del Perú, y sobre todo por qué algunos sectores en Perú no se unen, digamos, a la revolución que parte de Buenos Aires, tiene que ver con eso. No pueden unirse a una revolución como Buenos Aires cuando acá empiezan a haber tensiones y es el resentimiento. Toda la riqueza, que era impresionante. Por ejemplo, hay historias, mitos que dicen que con la cantidad de plata que se sacaba del Potosí se hubiese podido construir, esto no se ha corroborado, pero se supone que con esa cantidad de plata se hubiese podido construir un puente que conecte el Potosí con el Palacio Real en España, o sea, atravesando todo el océano Atlántico. Entonces, esto para ilustrar la cantidad de minerales preciosos que se sacaban. Eso deja de pertenecer al Virreinato del Perú, de financiar al Virreinato del Perú, y pasan a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, sobre todo para Buenos Aires, que es la capital, y empieza a tener un acelerado crecimiento Buenos Aires, que 30 años después declara, en 1810, no la independencia, que se termina de declarar 6 años después, en 1816.